Estamos en nuestra serie de exposiciones en el libro de Hechos, ¿vale? Es como si fuera, pero la pregunta tiene la contestación en la pantalla, entonces, vale, es una serie en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero hoy por primera vez me toca hacer algo y voy a intentar, quedaos tranquilos, no ser demasiado largo, pero me toca predicar un capítulo entero. Porque acaba que no es posible dividirlo porque es una historia sola. Entonces, Hechos 12. Hoy me toca hablar de Hechos 12 y el tema será: en firme presenten armas, la oración y la lucha cristiana. En firme presenten armas, la oración y la lucha cristiana. Hechos capítulo de número 12. Como tenemos un texto largo, voy a leer mientras predico, ¿vale? Entonces mantenga tu Biblia abierta, vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a hacerlo a lo largo de la exposición de hoy. Pero antes me gustaría orar al Señor. Padre, te pido, háblanos poderosamente en esta mañana. Padre, muchas veces no tenemos idea de lo que pasa aquí. Es el Señor mismo viniendo hacia nosotros por medio de tu palabra y hablándonos. El Dios que creó de la nada todo lo que vemos es el Dios que por su menester está aquí hablándonos por tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, nos bendiga, nos anime, nos exhorte, nos transforme, que podamos comprender la lucha que vivimos y presentar nuestras armas según tu voluntad en tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Es muy común en un desfile militar oír el capitán o aquel que tiene un rango superior decir: soldados en firme presenten armas. Y entonces los soldados cogen sus armas con las manos derechas y están en posición teóricamente una posición que expresa el hecho de que se puede usar el arma a la medida que sea necesaria. Esto es muy común si vemos, por ejemplo, el Día de la Hispanidad en España. Tenemos allí delante del rey, y todas las veces que los soldados pasan delante del rey, ellos presentan sus armas. La verdad que el uso del poder bélico como demostración de poder es muy común hasta nuestros días. Lo era en la antigüedad clásica. Por ejemplo, los romanos, cuando ganaban una guerra, venían en un desfile militar, no solo los soldados vencedores, pero los soldados que habían perdido, esclavizados, venían atados, y los grandes generales romanos entraban en Roma siendo aplaudidos por toda la multitud de la gente. Pero hoy en día todavía se usa. Ya he citado, por ejemplo, el Día de la Hispanidad aquí en España. Uno se va y ¿qué pasa? Hay un desfile no solo de las tropas, de los soldados, pero de las principales armas, de los principales medios bélicos de un país. Es bien verdad que en el caso de España esto no es tan fuerte, pero por ejemplo todos nosotros ya hemos visto por internet países como Corea del Norte o países como Rusia, por ejemplo, haciendo grandes desfiles militares donde se presenta, por ejemplo, alguno de los misiles nucleares que tiene 35 metros. Un misil nuclear tiene 35 metros, es más grande que un autobús. Son 2 autobuses, suele ser. Y esto es usado como un medio de demostración de poder, porque por medio de esta demostración, la verdad es que hay una especie de disuasión, se genera miedo y temor, por ejemplo, porque nadie de Occidente ya ha intentado hacer así: estos de Corea del Norte son muy locos, tienen un régimen muy terrible, vamos allí, vamos a resolver la cosa. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque hay esta demostración de: mira, si venís aquí, nosotros tenemos algo que hacer. Hoy estudiaremos todo un capítulo de Hechos donde se habla de armas presentadas. La verdad que voy a dividir el texto en 3 presentaciones, ¿no? Vamos a ver el mundo presentando sus armas, vamos a ver la iglesia presentando sus armas, y vamos a ver el mismo Dios presentando sus armas. Y de esta manera intentar comprender bien cómo es la lucha cristiana, que no es una lucha luchada por medio de misiles, de soldados, de tropas,
pero es una lucha tan real cuanto cualquier otra. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Entonces, preparad y presenten vuestras armas. El contexto de Hechos capítulo 12 ya es conocido de los hermanos. Ya he dicho que el capítulo 11 y 12 de Hechos son capítulos de transición. ¿Por qué? Porque la primera mitad del libro de Hechos es destinado a hablar de una iglesia central y un personaje, uno de los apóstoles central. La iglesia es Jerusalén, el apóstol es Pedro y el ministerio es hacia los judíos. A partir del capítulo 13 tenemos otra iglesia, otro apóstol y otro ministerio. Ya sería la iglesia de Antioquía, ya sería el ministerio de Pablo y ya sería el ministerio hacia los gentiles. El capítulo 11 y 12 son capítulos de transición. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 leemos cómo nace la iglesia de Antioquía, que será la gran iglesia de la segunda parte del libro. Y el capítulo 12 nos explica qué pasó con la iglesia de Jerusalén. Un cambio de liderazgo, una persecución más intensa, hasta lo que justifica el hecho de que la iglesia de Jerusalén no sería tan influente así en la segunda parte del libro. Entonces, vamos a ver qué pasó para que este eje cambiase de Jerusalén a Antioquía, de Pedro a Pablo, de los judíos hacia los gentiles. Entonces, voy a leer los primeros 4 versículos hablando del primer punto. El mundo presenta sus armas. Hechos 12 de 1 a 4. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esta primera parte del texto vemos el mundo presentando sus armas. Muchas veces al leer el libro de Hechos no nos damos cuenta de la gravedad de la crisis enfrentada por la iglesia en el capítulo 12. Sabemos que la iglesia, Jesús en su ministerio terrenal ha tenido un grupo de 12 apóstoles, ¿no? Pero de entre estos 12 apóstoles, Jesús tenía 3 que eran más cercanos a él, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Estos presenciaron cosas que los otros 9 no vieron. Estos han estado con Jesús en los momentos más difíciles, en las enseñanzas más profundas. Por ejemplo, fueron estos 3 y solo estos que han visto Jesús ser transfigurado en el alto del monte. Vieron Moisés y Elías presentándose al lado de Cristo. Solo estos. Y en el capítulo 12 vemos 2 de estos 3 teniendo graves problemas. Un rey llamado Herodes, y aquí ya hace falta una primera explicación histórica. ¿Por qué? Porque leemos Herodes y pensamos ¿en quién? En aquel Herodes allí del comienzo de la historia de Jesús. Pero hay 3 Herodes distintos. Y la verdad es el abuelo, el padre y el hijo, ¿no? El abuelo de este Herodes, se llama Herodes Agripa I. El primer Herodes, su abuelo, fue el Herodes que mandó matar los niños cuando Jesús nació. ¿Acordaos? Vale. Su padre, el segundo Herodes, fue el Herodes que estuvo en el falso juicio de Cristo, en la crucifixión. Este ya es su nieto, el tercero Herodes, llamado Herodes Agripa I, que al contrario de sus antecesores, él tenía la autoridad romana sobre toda la Judea. Como sabemos, la región de hoy, de Palestina, en la época de Herodes, el abuelo y el padre, era dividida en provincias, tanto que, por ejemplo, Herodes, en la época de la crucifixión de Jesús, no tenía autoridad sobre Jerusalén. ¿Quién tenía la autoridad sobre Jerusalén? Era un hombre llamado Poncio Pilato. Pero este Herodes, Agripa I,
Él tiene el derecho de gobernar en nombre de Roma por toda la Palestina. Él tiene la autoridad sobre toda Palestina. Entonces, él es de origen judío, pero él es romano, es una autoridad romana. Es por primera vez, entonces, que Roma va contra la iglesia. Hasta aquel entonces la persecución venía de los judíos tan solo. Pero ahora vemos el Estado, vemos Roma contra la iglesia. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces el Estado empieza a perseguir a los cristianos y a imponerles tormentos, a imponerles maltratos, cosas terribles. Pero Roma, Herodes, no se contenta tan solo con esto. ¿Qué hace Herodes? Herodes coge 2 de los 3 principales. A uno le mata, a Jacobo, hermano de Juan, y a Pedro le pone en la cárcel. Queridos, imaginaos cómo se quedó la iglesia de Jerusalén. 2 de sus 3 principales líderes, uno ha muerto y el otro está en la cárcel. Imaginaos cómo se quedó Juan, su hermano fue muerto. Y es muy interesante, es bien verdad que ya había pasado aquí unos 15 o más años desde la ascensión de Cristo. O sea, Jacob ha tenido su función. Y la verdad me parece que él tenía una función de liderazgo hasta más grande que Pedro en este momento. Porque él habla en otros contextos anteriores como siendo un vocero de la iglesia de Jerusalén. Pero él muere aquí. Y Pedro es llevado al cárcel y vamos a ver que gracias al Señor es puesto en libertad. Pero esto ya me enseña algo muy interesante. Dios no amaba más a Pedro que Jacobo. Dios no quería más a Pedro que Jacobo. Pero Dios tenía 2 planes distintos. Pedro sería puesto en libertad y Jacobo sería llevado para el mismo Dios. Entonces no podemos decir, como algunos lo hacen hoy en día, si tú estás enfermo es porque tú estás en pecado, tú tienes problemas. Dios, ¿qué dirían de nuestro hermano Jacobo? Él fue muerto. Él fue muerto. Y Pedro fue puesto en libertad. Puede que, por ejemplo, si fueran los creyentes de hoy en día, su hermano Juan se quedaría enfadado. Dios, ¿por qué tú no has llevado a Pedro y has dejado a mi hermano? Pero Dios tiene planos distintos, pero el mundo presenta sus armas. Y es muy interesante que primero, claro, las armas aquí eran físicas. Era la crueldad, la maldad, la persecución, la violencia. Estas eran las armas usadas por Roma en aquel contexto. Y es muy interesante que el texto dice que ellos llevan a Pedro a la cárcel porque habían visto que a los judíos le había gustado el hecho de que Jacob había sido asesinado. Es algo muy duro también, ¿no? Los judíos se gozaban que la iglesia fuera perseguida y se gozó con la muerte de uno de sus líderes. Queridos, el mundo es malo, el mundo yace en el maligno y el mundo se goza con la crueldad. ¿Cuántos hoy en día, en nuestros días, no se gozan con la maldad, con la crueldad, con cosas terribles? Así era en aquel entonces. Y entonces Herodes pone preso Pedro. Y hay una descripción del poder de Roma aquí. Porque Pedro tiene 4 soldados que se turnan 4 veces al día. Era una práctica romana que Pablo también va a sufrir, que era, siempre tenía atado al prisionero 4 soldados. O sea, si turnaban a cada 6 horas un grupo de 4 soldados. Y en el caso de Pablo esto se queda más claro, pero posiblemente era lo que pasaba aquí con Pedro también. Cada uno de los soldados estaba esposado al preso. O sea, Pedro tenía siempre 4 soldados con él 24 horas por día. Y él fue encarcelado en la época de la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, ¿vale? Después hasta leemos el término Pascua.
y se tenía la costumbre de matar, de condenar a la muerte uno de los presos para agradar la multitud justamente un día después de la Pascua, que es lo mismo que pasa con ¿quién? Con Jesús, acordaos, llevan a Jesús y a Barsabas, ¿cómo es en castellano? Barrabás, es los nombres y es igual a portugués, pero es Barrabás. Entonces Jesús y Barrabás, el pueblo dice, pon Barrabás en libertad y condena a Jesús. Queridos, vamos a las implicaciones. Los tiempos han cambiado, las armas cambiaron, pero la hostilidad del mundo hacia la iglesia continúa la misma. Como creyentes debemos reconocer que vivimos en un mundo que yace en el maligno, que vivimos en un mundo de tinieblas, que hará de todo para que el reino no avance, para que la iglesia se debilite, para que pararnos los pies. No nos damos cuenta de esto. Y muchas veces somos engañados. Y traemos problema para la iglesia, para el reino, porque nos olvidamos que estamos en guerra, estamos en lucha. Pensamos que estamos de vacaciones, pensamos que estamos de rositas, pero no es el caso. Es verdad que hay algunos lugares hoy, siglo XXI, que las armas del mundo continúan muy físicas y muy reales. Hay hoy en el mundo hermanos nuestros que mueren por creer en Cristo. Hay hermanos nuestros que no pueden estar haciendo lo que hacemos aquí, porque tendrían sus vidas quitadas. Y muchas veces no venimos a la iglesia porque estamos cansados, enfadados, con sueño, hace calor, hace frío, tengo hambre, no tengo hambre, tengo que hacer. Y hermanos se van a la iglesia aún sabiendo que se mueren por esto, que pueden asesinar a sus propios padres, sus propios hermanos, sus propios parientes, les hacen una demanda y ellos son condenados hoy en día. Pero en nuestro contexto, las armas del mundo suelen ser otras, pero muy presentes. El engaño es más sutil, pero muy presente y poderoso. Somos diariamente instigados por la cultura a menospreciar los valores de la Escritura, a flirtear con el pecado, a no dogmatizar nuestra fe, sino que la volver más blanda y adaptable a los tiempos en que vivimos. ¿Cuántas veces ya no hemos oído así? Mira, no, pero esto es cosa antigua. No, tenemos que adaptar, tenemos que ser más amables, tenemos que ser más adaptables al mundo en que vivimos. Engaño terrible, armas que no nos damos cuenta, mis hermanos, que están siendo usadas. Y como implicación, me gustaría aplicar el texto usando un escritor que a mí me gusta mucho. Hay un libro de C.S. Lewis, que fue un apologeta británico del siglo pasado, más conocido por escribir una serie de libros infanto-juveniles llamados Las Crónicas de Narnia, ¿no? Algunos conocen. C.S. Lewis escribió otros tantos libros, y uno de sus libros es muy interesante, muy inteligente. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Y qué es? El libro básicamente es un cuento, es una historia, ¿no? Como si el diablo, que sería en aquel contexto el demonio más viejo, más experimentado, escribe cartas a su sobrino, que es un demonio recién salido de la uni y que se va al mundo para intentar poner en práctica lo que ha aprendido allí, intentar frenar la iglesia, poner problemas, y este demonio más antiguo le da consejos. Y por medio de este libro vemos mucho de cómo el enemigo actúa en nuestro medio. Y hay 5 cosas que me gustaría hablar, 5 frases que este diablo dice a su sobrino, que son muy verdaderas y pasan muy a menudo en nuestros días. Primero, él dijo así: la mejor manera de proteger su influencia sobre los humanos es mantenerlos distraídos con la trivialidad y la superficialidad. ¿Cuánto tiempo nosotros perdemos con cosas vanas? Un ejemplo, no sé si tú sabes, pero si tú vas en tus redes sociales, allí a ajustes,
tú pincha, se tiene como ver el tiempo de uso de la aplicación. Echa un vistacillo más tarde y tú vas a ver cuánto tiempo tú pasas echando un vistacillo en fotos, vídeos y se riendo de cosas y tal al día. La mejor manera de proteger su influencia es mantenerlos distraídos con trivialidades y superficialidades. ¿Cuántas veces no nos peleamos por cosas triviales y superficiales? Otra frase: no hay mejor arma que el orgullo y la vanidad para separar a los seres humanos y alimentar el egoísmo. ¿Cuántas veces no nos peleamos y no nos perdonamos mutuamente porque somos orgullosos? Pastor, yo no voy. Él que venga a hablar conmigo, porque yo no voy. No he hecho nada malo. Pero mi hermano, por favor, tú eres más maduro en la fe. Tranquilidad, vamos a ver si conseguimos. No, pastor, él me ha ofendido. Queridos, Jesús soportó la ofensa de una cruz por nosotros. ¿Por qué no podemos bajar la cabeza, caminar un poquito más? Pero así el diablo se va presentando sus armas. Y se queda hermanito contra hermanito, fulanito contra fulanito. No voy a casa de fulanito porque a mí no me gusta de cicranito. Si fulanito se sienta en este lado de la iglesia, yo voy a sentar del otro lado porque yo sé, pastor, quién es fulanito fuera de la iglesia. Cuidado. Otra frase de este diablo a su sobrino: la mentira es tu mejor herramienta. Cultiva la deshonestidad en los corazones de los humanos y podrás manipularlos como títeres. ¿Será que la mentira no es una herramienta usada? Y vemos claramente una de las armas del mundo, es decir así: no, pero esta es una mentira piadosa. Mentira es mentira y el padre de la mentira es Satanás, puede ser cual sea. Cuando tú dices a tu niño, dile que papá no está en casa, tú estás diciendo, tu boquita está haciendo la voz del mismo diablo diciendo a tu hijo: hace lo que quiero yo. Ya no sonreímos mucho, ¿no? El pastor ha sido un poquito fuerte, voy a callarme ahora. Queridos hermanos, otra: haz que los humanos se centren en sí mismos y en sus propias necesidades. El individualismo es una barrera insuperable para la solidaridad y el amor. ¿Cuántas veces como iglesia no nos centramos tanto en nosotros mismos? ¿Quién es así? Pastor, no me voy más a la iglesia. ¿Qué pasa, hermano? Cuéntame. No, porque nadie me habla. Yo me voy a la iglesia y nadie me habla. Vale, hermano, pero ¿tú hablas con alguien? No. Pero nadie me habla. ¿Tú intentas entablar conversación? No, pero tiene que ser para mí. La misma cosa es el culto. A mí no me ha gustado hoy. El pastor ha sido muy duro. La música, Andrés llamó la atención de Sara antes del culto. No puede. No puede. No, hoy no me ha gustado. Pero mi pregunta es si a ti no te ha gustado, querido. Perdón, pero la pregunta tiene que ser si a Dios le ha gustado, no si a ti te ha gustado. ¿No? Queridos, este es muy de nuestros días. Él escribió este libro hace 60 años. Pero nuestros niños están con esto aquí. El aburrimiento es tu aliado más poderoso. Mantén a los humanos ocupados en tareas sin sentido para que no mediten en su propósito en la vida. Nunca he oído tanto la palabra aburrido como lo oímos de nuestra generación. ¿No? Nosotros teníamos que hacer las cosas, íbamos y tal. Pero hoy los niños se quedan, está aburrido. Y el aburrimiento es un aliado muy poderoso. Mantén a los humanos ocupados en tareas sin sentido para que no mediten su propósito en la vida. El último, el materialismo es tu mejor aliado. Haz con que los humanos se enfoquen en la acumulación de posesiones materiales para distraerlos de lo que verdaderamente importa. ¿Cuántas personas no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar? Pastor, pero, querido, hay momentos que es mejor decir no. Pero voy a perder tanto. Sí, voy.
pero voy a ganar de salud, voy a ganar de relacionamiento en mi casa, con mi familia, con mi esposa, voy a jugar con mi niño, voy a estar en casa, voy a disfrutar. Pero no, hoy en día vivimos una generación de acumulación de bienes materiales. Las armas han cambiado, pero la guerra es muy presente y debemos estar pendientes de cuáles son las armas de hoy en día. La segunda parte del texto, ahora la iglesia presenta sus armas, del 5 hacia el 17. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una pequeña luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Le dijo al ángel: cíñete y átale las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel apartóse de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rod, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era él. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. La iglesia presenta sus armas. El mundo ya ha presentado sus armas, ahora la iglesia las presentará. Al contrario de lo que se puede pensar, la iglesia, los hermanos de Jerusalén, no salieron con piedras y palos a buscar a Pedro en la cárcel. La iglesia de Jerusalén no organizó una comitiva a ir a hablar con la autoridad romana. La iglesia de Jerusalén no hizo una protesta ante la prisión pidiendo la libertad de Pedro. La iglesia de Jerusalén se quedó orando. Hoy la iglesia moderna es mucho de querer actuar antes de orar. Queremos hacer las cosas, queremos resolver las cosas, queremos ir por nuestros derechos, pelear, buscar y tal, pero no oramos. La iglesia estaba orando. ¿Pero qué es la oración? El puritano inglés John Bunyan, escritor del segundo libro más traducido y vendido de la historia, El Peregrino, que viene justo antes de Don Quijote de la Mancha, ¿no? El Peregrino, él definió la oración de la siguiente manera: orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios, por el medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para el bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Eso es orar. Pero hoy en día la gente piensa que orar es manipular a Dios como un títere para hacer su propia voluntad. Cuando echamos un vistazo en internet, nos quedamos boquiabiertos con lo que las personas piensan que Dios es. Porque si yo puedo ordenar que Dios sane, si yo puedo ordenar que Dios dé sanidad, prosperidad,
o lo que sea a una persona, este Dios no es digno de mi oración porque es un Dios manipulado a mi propio gusto y placer. Pero el Dios de la Escritura no es este Dios. ¿Quién soy yo para decretar, no? Vemos unos tipos de oraciones en internet y no solo en internet, en iglesias, que nos quedamos así, Dios, ¿qué es esto? Yo decreto sanidad sobre tu vida. Y al fin y al cabo, si la persona continúa enferma, aquel líder va a decir así, mira, es porque tú no tienes fe. Es muy fácil, ¿no? Pon la culpa en el otro. Si no pasa, la culpa es tuya. Pero la iglesia está derramando su corazón ante Dios. Yo tengo certeza que la iglesia oró para que Jacobo no fuera muerto. Y Jacobo fue muerto. La voluntad de Dios era otra. Pero la iglesia está orando. Mira el versículo 5. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aprendemos aquí algunas cosas importantes. Primero, hay un carácter de perseverancia en la oración. Ellos oraban sin cesar. Nosotros muchas veces somos así, ya he orado sobre esto. Pero ¿será que tú has orado y orado y orado y orado y orado y orado y orado, perseverado en oración por determinada cosa? Yo me acuerdo siempre de la historia de mi padre, ¿no? Mi padre no era creyente, mi madre era creyente, hizo malo, casóse sin ser en el Señor. Tiene 2 hijos pastores que le dicen esto de la misma manera. Hiciste mal. El Señor ha bendecido y ha cambiado las cosas, pero ella, desde el punto de vista de la Escritura, hizo mal. Pero ella oró por mi padre 23 años. No digo que oró por él todos los días, pero a lo largo de 23 años oró por él. Hasta el día en que mi padre ha tenido un encuentro con Cristo. Pero ha tardado 23 años. Orar sin cesar. Otra cosa que aprendemos aquí, oramos a Dios. El texto dice, oraban sin cesar, oración a Dios. Querido, fíjate, no oramos a ángeles, no oramos a santos, no oramos a hombres, no oramos a curas, no oramos a papa, no oramos a la Madre de Jesús, no oramos a piezas de madera, no oramos a santa lo que sea o santo lo que sea, oramos a Dios. Oramos a Dios. Y solo a Dios. Entonces, cuidado con la historia que hablamos con la mamá y la mamá habla con el hijo. Por esto que yo oro a María. La Biblia dice que debemos orar ¿a quién? A Dios. Esto es algo muy importante, queridos hermanos. Debemos orar a Dios, no orar a ángeles, no orar a santos, no orar a personas, no orar a cosas. La Biblia así lo ordena. Debemos orar a Dios, pero también podemos orar por personas, porque el texto dice, y oraban sin cesar a Dios por él, por Pedro. Pastor, ¿debemos orar por las otras personas? Sí. ¿Debemos orar por la iglesia? Sí. ¿Debemos orar por el liderazgo de la iglesia? Sí. Una oración sumisa a Dios. Y la buena noticia es que Dios ha oído el clamor de su iglesia. Qué buena y dulce noticia, ¿no? Fue un otro teólogo puritano, Thomas Watson, quien dijo así: un ángel fue a llamar Pedro en la cárcel, pero fue la oración que fue buscar el ángel en el cielo. Un ángel fue a llamar Pedro en la cárcel, pero fue la oración de la iglesia que fue llamar el ángel en el cielo. Y el ángel llega, una luz resplandece en las tinieblas. El ángel toca el costado de Pedro, dice: Pedro, levántate. Las cadenas de 2 de los soldados caen de inmediato. Posiblemente ellos estaban en un sueño celestial allí y no sabemos al cierto lo que se pasa, pero es muy curioso que el ángel dice: vístete. Mira, si nosotros estamos huyendo de la cárcel, ¿qué hacemos? Rápido, rápido, rápido. El ángel muy tranquilito: Pedro, vístete, hombre. Coge tu manto. Cúbrete. ¿Listo, ahora? Sí, vamos.
Vemos claramente que Dios está en el control. No es Herodes que está en el control. No es la cárcel que está en el control. No son los soldados que están en el control. Es Dios. Querido, en medio de la crisis de tu vida, no te olvides, no son las personas que tienen nuestras vidas en sus manos. No son las personas que tienen nuestro destino en sus manos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y se pone allí un manto, no sabemos al cierto, pero ellos no ven a Pedro y el ángel. No sabemos si Dios o ciegó de alguna manera a los soldados, o si Dios hizo con que por primera vez uno se ha vuelto invisible. No lo sabemos bien, pero el hecho de que ellos pasaron por 2 guardias más, 2 sesiones de guardias más. Y llegando a la puerta, ahí viene la gran puerta de hierro de la cárcel. Y era como si fuera un centro comercial de hoy en día. Cuando estaba llegando a la puerta, esta cosa de hoy en día, de nosotros. Pero cuando llegó la puerta se abrió. Un milagro. Claramente un milagro. Y entonces Pedro es puesto en libertad. El ángel, desaparece. Y entonces Pedro tiene la buena voluntad de que Pedro sabía que la iglesia estaba orando por él. Pedro sabía. Entonces Pedro se va a la casa de María, madre de un dicho Juan de sobrenombre Marcos. Este Juan Marcos será un personaje importante porque este Juan Marcos será un personaje que va a generar un problemilla entre Pablo y Bernabé, pero después se va a volver. Es un personaje que vamos a oírlo en el mismo libro de Hechos, en otras epístolas. Pero está la iglesia reunida allí. Posiblemente parece que la persona tenía una casa, buena casa, era una persona con condiciones, porque la casa tenía un patio central, un patio exterior y tal. Y Pedro llama a la puerta. Y viene la muchachilla, Rod. Y Pedro habla, la muchacha oye. Y la muchacha dice, es Pedro. Y la muchacha llena de gozo se vuelve a la iglesia a decir, es Pedro. Y la iglesia que estaba orando, mirad la ironía, clamando a Dios, Dios, ponte libertad a Pedro. Cuando la muchacha viene a decir que es Pedro, la iglesia que estaba orando dice, no puede ser Pedro. ¿Será que creemos que Dios contesta nuestras oraciones? ¿O oramos por orar? ¿O oramos a ver si pasa alguna cosa? La muchacha creyó, los mayores no. ¿Cuántas veces los muchachos no creen y nosotros no? ¿Cuántas veces la vida y los años quitó de nosotros la fe que teníamos? Pastor, pero ya he visto mucha maldad en el mundo. Es verdad. Pero debemos ser hombres y mujeres de Dios. Debemos tener fe. Y aquí viene algo muy interesante. Cuidado, ¿vale? La iglesia, por no creer, quita la respuesta no de la escritura, sino de su propia cultura. Porque no sé si habéis fijado qué cosa rara pasa aquí. La iglesia dice, no, es el ángel de Pedro. Queridos, eso es muy interesante. Hasta hoy en día, ¿no? Algunos creen en ángel protector. La Biblia no dice nada de esto. La verdad, la Biblia casi no dice nombre de ángeles. No, la Iglesia Católica Romana tiene todos los nombres del mundo. Rafael y tal y tal y tal. La Biblia solo da 2. Gabriel, placer. No soy un ángel, pero Gabriel y Miguel. Tenemos los 2 ángeles. Ya, fenomenal. Gabriel y Miguel. Más que esto, ¿la Biblia dice alguna cosa? No. ¿Vale? ¿Y sabe una cosa que la Biblia también no habla? De idea de ángel protector, ángel de la guardia. Que cada uno tiene un ángel personal, ¿vale? Que se queda todo el tiempo. Ven aquí, vete allí. Yo creo que los ángeles de Dios guardan los suyos. Tienen influencia en nuestra vida, pero yo no creo que sea uno de estimación que está siempre a mi lado, fulanito aquí. No creo en esto. La Biblia no dice esto. Y mucho peor, ellos sacan esto del Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud era un documento judío que era
el resumen de las enseñanzas de los principales rabinos de Israel a lo largo de la historia. Y en el Talmud se decía que existían este tipo de ángel, y se decía que algunas veces estos ángeles especiales, según ellos, podrían tomar la forma de la persona que cuidaban para engañar lo que sea. Entonces ellos no buscan en la palabra, ellos no buscan donde deben buscar, pero sacan conclusiones y dicen, no, este es el ángel de Pedro. Como si el ángel tuviera tomado la forma de Pedro y la muchacha estuviera ahí engañada. Pero el ángel no, Pedro sigue allí llamando, mira. Y cuando van a ver y ven a Pedro, se quedan gozosos, se quedan atónitos, dice el texto, ¿no? Atónitos, sin palabras. Y entonces Pedro hace un ademán con la mano para que se callen y explica lo que pasó. Y pide que van a contar a Jacobo. Ahora nos liamos, pastor. Jacobo ha muerto y ahora Pedro está mandando a hablar con Jacobo. Ahora ya hemos visto ángel de la guardia, ahora tiene los espíritus venidos. No es esto, es otro Jacobo. ¿Vale? ¿Qué Jacobo es este? Este Jacobo, ahora voy a liarlos todavía más, pero hay dos maneras de usar el nombre Jacobo, ¿vale? En la Biblia. Jacobo es el nombre hebreo, ¿vale? Pero el nombre griego para Jacobo es Santiago, ¿vale? Este Jacobo aquí es el medio hermano de Jesús, que será el mismo Santiago que escribe la epístola, ¿vale? Y es el mismo Jacobo que preside el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. De alguna manera Pedro sabía que iba a tener que huir, no iba a quedarse en Jerusalén. Y entonces él pasa vamos a decir así, mira, alguien tiene que tomar cuenta de la casa. Y me llama la atención que Pedro no da esta comisión a un apóstol. Él lo hace a un presbítero de la iglesia de Jerusalén. Él dice, Santiago, dice, Jacobo, ahora es tu turno, te toca llevar la cosa porque yo no voy a poder quedar aquí. Pedro va a venir algunas veces en Jerusalén, pero a partir de Hechos 12 no oímos más hablar de Pedro. Solo vamos a oír Hechos 15 y nada más. Entonces, de alguna manera, Pedro tiene que huir. Algunas implicaciones de este segundo punto. Muchas veces no pensamos en la oración como una arma poderosa. Muchas veces queremos actuar antes de orar. Pensamos que es por la fuerza de nuestro brazo, nuestras estrategias, nuestras capacidades, que la cosa va a ocurrir. No obstante, debemos reconocer nuestras limitaciones, pequeñez y orar. Orar es una declaración potente del poder de Dios y de mi incapacidad. Hay un teólogo que a mí me gusta mucho y dice así, orar es para los débiles, por eso yo oro. Es verdad. Orar demuestra mi debilidad, pero yo soy débil. Pero la noticia es que tú también lo eres. Y debemos orar a Dios. Queridos, oramos a Dios y no a hombre alguno. Cuidado. Es común en el catolicismo romano la práctica de orar a los santos, orar a María, ¿no? Hemos tenido hace unas 2 semanas, una semana y media aquí en Don Benito, por ejemplo, el día de San Isidro. Vale. Más adelante en el año va a tener la fiesta de la patrona, ¿no? La Virgen de las Cruces. Y va una multitud de personas hacia la ermita de las Cruces a orar hacia un trozo de madera. Queridos, no oramos a cualquier persona que no sea Dios. No oramos a santos, no oramos a María, debemos orar solo a Dios. Primero, porque ninguna persona muerta o viva tiene poder para actuar en nuestras vidas como Dios. ¿Sí o no? Dios es poderoso. Segundo, porque orar implica en un carácter de adoración y dependencia que solo puede ser direccionado hacia Dios. Orar implica en adoración, en devoción. Cuando yo oro a un ángel, cuando yo oro a una imagen, a un santo, yo estoy dedicando devoción y oración a cosas que no son Dios. ¿Y esto es qué? Idolatría. No podemos hacer esto.
Uno de los aspectos más terribles de la adoración católica romana es la práctica de orar a los santos. Esto es muy fuerte en el catolicismo romano. Y esto es terrible porque esto ofende la gloria de Dios. Solo Dios es digno de la oración, ¿no? Solo Dios es digno de nuestra adoración. Otra implicación, Dios nos oye y contesta nuestras oraciones. Qué buena noticia, ¿no? Dios contesta algunas veces con sí, Dios algunas veces contesta con no, Dios contesta algunas veces con ahora no, pero siempre contesta nuestras oraciones. Cuando nos acercamos a Dios en oración por los méritos de Cristo Jesús, cuando por fe en Cristo nos adentramos en el lugar santísimo, somos oídos por el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Muchas veces no nos damos cuenta de esto, queridos hermanos. Orar es entrar en el santísimo lugar por los méritos de Cristo y hablar con aquel que es el Señor de todas las cosas. Es hablar a aquel que llama las estrellas por su nombre, aquel que llamó la luz a la existencia, aquel que puso el sol y la luna a gobernar el día y la noche. Orar es hablar con Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y solo podemos entrar en este santísimo lugar porque Jesús nos carga en sus propios brazos. Es por su mérito, no por nuestra capacidad. Fueron los puritanos que decían: la oración que tiene más probabilidad de alcanzar el cielo es aquella que primero atraviesa el propio corazón de aquel que está orando. Voy a repetir. La oración que tiene más probabilidad de alcanzar el cielo es aquella que primero atraviesa el propio corazón. ¿Será que las oraciones que hacemos cambian nosotros mismos? Cuando Jesús dijo, ¿no? Perdonar nuestros pecados así como nosotros perdonamos a aquellos. ¿Será que la oración pasa por nosotros antes? ¿O será que oramos cosas que no queremos hacer? Oramos cosas que no estamos dispuestos a vivir. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Aquí tenemos la segunda parte. La iglesia presenta sus armas. El mundo presentó las suyas, la iglesia presenta las suyas. Y ahora vemos, por último, Dios presentando sus armas. Y ahí es una parte más pequeña del texto. Antes de pasar al versículo 18, es verdad que Dios ya presentó sus armas a lo largo del texto, ¿no? El ángel fue enviado, Pedro fue puesto en libertad. Todo esto es obra de Dios. Pero a ver lo que pasa a partir del versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, porque ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. En un día señalado, Herodes, vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Barnabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Queridos, la última parte del texto es Dios presentando sus armas. De hecho, no solo estos versos finales muestran la acción de Dios, pero podríamos añadir a la expresión que yo he citado de Thomas Watson, ¿no? Thomas Watson dijo: un ángel fue a llamar a Pedro en la cárcel, pero la oración que fue buscar el ángel en el cielo. Pero podríamos añadir, pero Dios fue quien envió el ángel. Un ángel fue hasta Pedro. La oración fue quien fue buscar el ángel en el cielo. Pero ¿quién envió el ángel? Fue Dios. Fue Dios.
La primera arma presentada por Dios aquí es que Dios genera confusión entre los soldados y vergüenza pública. Imaginaos, tú eres un soldado romano. Tú eres un experto en seguridad. Tú estás esposado a un prisionero y tú te despiertas sin el prisionero. Confusión, alboroto, vergüenza pública. Queridos, hay un salmo que dice: ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Dios hizo esto con Roma aquí. Les avergonzó públicamente. Y Dios lo hará en el último día contra todos sus enemigos. Toda la burla, todo el rechazo, todo el pecado, toda la hostilidad será avergonzada cuando Dios en su alto trono, por medio de Cristo, volver en gloria y majestad a reunir su pueblo, rescatar a sus elegidos para reinar con Él eternamente. Y en aquel día, quien no está con Cristo será avergonzado. Queridos, el salmista oró como la iglesia oró en Hechos 12, y Dios avergonzó a sus enemigos, pero Herodes era un tirano típico. No encuentro solución, no sé qué pasó, qué hace Herodes, mata a todos los soldados. Mata a todos los soldados y se baja a Cesarea, donde estaba la sede oficial del Imperio Romano. Se queda en Cesarea, en su mundillo de tirano. Pero Dios no olvidó de Herodes. Dios no se olvidó de la ofensa de Herodes. Dios no se olvidó de lo que Herodes hizo a Jacobo. Dios no se olvidó de sus enemigos. Aunque algunas veces pensemos que sí. La historia de Herodes aquí es un recordatorio que Dios no se olvida del pecado, de la maldad, de la injusticia y de la ofensa contra los suyos. Algunas veces nos quedamos con santa rabia y santa ira en faz de la impunidad, ¿no? Por ejemplo, personas que hacen cosas terribles con niños y nunca se descubre quién fue, quién lo hizo. Y nosotros no queremos decir, pero esta persona está viva ahí por las calles. Pero quiero decir una cosa, llegará el día en que todo pecado será vindicado, toda maldad, violencia, injusticia será punida. Nosotros tenemos esa esperanza. Algunas veces son punidas ya aquí, otras veces más allá, pero será punida. Dice el texto que Herodes tenía un problema con Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran dos ciudades portuarias fenicias que eran responsables por gran parte del comercio. Pero estas dos ciudades, por no tener tierra para cultivar granos, dependían mucho de Palestina para abastecer su territorio con comida. Y Herodes se quedó un día con rabia de Tiro y Sidón y dijo, no vendo más. Y entonces ellos se quedaron allí con un grave problema. Sobornaron a Blasto, el mayordomo jefe del rey Herodes, para que hablase con el rey y viese lo que se podía hacer. Y de hecho el rey dijo, vale, voy a vender los granos una vez más, quedaos tranquilos. Pero claro, Herodes tenía un ego más grande que de lo que puedes imaginar. Entonces hay un día específico cuando él sería allí presentado entre Tiro, Sidón, Palestina, Cesarea, para ser aclamado por los pueblos, por la gente, como el gran solucionador de la crisis. Josefo, un historiador romano, el primer historiador romano, era un judío romano llamado Josefo. Él escribió la historia de Roma y todas esas cosas, y él narra este episodio, ¿no? Se dice que Herodes estaba con un manto de lino fino, muy blanco, y cuando él se ha puesto delante de la multitud, el sol brilló sobre él y sus vestiduras empezaron a brillar a causa del sol, y la gente empezó a decir, voz de Dios, no de hombres. El pueblo empezó a adorar a Herodes. Y Herodes no dijo nada. La verdad que Herodes creo que le encantó
oír la gente ya decir, voz de Dios, no de hombres. Pero aquel acto fue la gotita que colmó el vaso. Dios envió un ángel, ahora no para poner en libertad, ahora no para librar, ahora no para ayudar, sino para punir. Y el texto dice que este ángel hirió a Herodes y él fue comido por gusanos en faz de toda la gente. Ese tipo de cosas pensamos que es cosa del Antiguo Testamento, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Tenemos una visión de la Biblia así. Y perdona, queridos, esto es muy malo, pero es muy común. El Dios del Antiguo Testamento era duro, cruel, airado. El Dios del Nuevo es amoroso, amable, blandito. Y tenemos el Dios del Antiguo amando a Jacobo, que era una persona que no sería fácil de amar. Y tenemos el Dios del Nuevo haciendo con que una persona expirase comida de gusanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el mismo. Dios no divide su gloria con nadie. Y querido, esto es una llamada grande al arrepentimiento. Cuando nosotros buscamos a gloria para nosotros mismos, estamos ofendiendo al mismo Dios y debemos pedir perdón, porque el destino de los que ofenden a Dios no es ser muerto por gusanos, es un fin mucho peor. Es morir en esta vida, pero vivir eternamente sufrimiento y caos en el infierno. El infierno no es dejar de existir, algunos piensan así, ¿no? Se van al infierno, sufren un poquito y ¡pum! Acabó la existencia. El infierno es sufrir eternamente. Esto es terrible, ¿no? Pero esto es bíblico. ¿Y cómo no pasaremos la eternidad allí? Solo hay una manera. No es porque soy buena gente. Es por Jesús. Él pagó el precio de mi pecado. Él cargó sobre sus hombros mi ofensa, mi iniquidad. Venga hacia Cristo. Arrepiéntese de sus pecados. Deposite en Jesús su fe y viva para Él. Las últimas implicaciones. Queridos, Dios es poderoso. Nadie puede contra Él. Muchas veces parece que olvidamos de la grandeza de Dios y de su inmensurable poder. Pensamos muchas veces en un Dios domesticado. Ya hemos hablado, ¿no? Querido, una persona que cree que puede manipular a Dios por sus oraciones, cree en un Dios domesticado. Mi Dios no puede ser domesticado. Mi Dios llama a Jacob y pone en libertad a Pedro. Mi Dios hace el gran Herodes temible expirar y ser comidos por gusanos. Al mismo tiempo que un poquitín más adelante va a permitir que un loco llamado Nero ponga fuego en Roma, mate a los cristianos. Dios es soberano. Dios es poderoso. El Dios de la Biblia no puede ser domesticado. Él es libre, poderoso, majestuoso, santo, amoroso, pero también airado. Dios debe ser amado, pero también debe ser temido. Cuando Dios quiere que algo pase, esto seguramente pasará. Aprende esto. Cuando Dios quiere que algo pase, seguramente pasará. No hay puertas de hierro, soldados, cadenas que puedan impedirlo. Mi hermano, no sé cuál es tu lucha, pero lo sé es que Dios, si lo quiere, Él puede hacerlo. Pero si Él no lo hace, es porque el no hacer es el mejor para tu vida. Pero si Dios quiere, Él lo hace. Y Él lo hace con tan solo una palabra de su boca. Cuidado, pues llega el momento que Dios se harta y pune a los pecadores. Aprendemos esto aquí también, ¿no? Hay límites, no sabemos cuál es, pero hay límites. Herodes llegó en la gotita que colmó el vaso. Tal vez tú estés aquí en esta iglesia. Tal vez tú vengas domingo tras domingo a esta iglesia. Pero tú vivas una vida doble. Tú vienes a la iglesia,
pero tú flirteas con el pecado. Tú vienes a la iglesia, pero tú vives una vida de inmoralidad sexual, tú vives una vida de adulterio, de fornicación, tú vives una vida de ir a sitios donde no se debe ir, de hacer cosas que no se debe hacer. Todo el mundo de la iglesia te ve genial, pero Dios sabe quién eres. Y tú piensas, pero puedo, nadie lo sabe. Pero hay una gotita que colma el vaso. Y cuidado, porque Dios pone pecadores. O aquí, o en el más allá. Pero Él lo hace. Y nosotros debemos temer a Dios. Temer a Dios y amarlo. Porque si no es por su gracia, no podríamos estar aquí. Queridos, el mismo Jesús dijo en Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el texto no está hablando de Satanás. Algunos leen el texto y piensan que está hablando de Satanás. El texto está hablando de Dios. Quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. Venga hacia Cristo. ¿Sabe? La única manera de permanecer firme en el día de la ira del Cordero es estar limpiado por la sangre del Cordero. Corra hacia Jesús. Conclusión. Hoy hemos podido estudiar sobre una de las más duras crisis de la iglesia primitiva. Muerte, prisión, persecución. El mundo ha presentado sus armas y ellas hirieron a aquella iglesia profundamente. No obstante, la iglesia oraba. Reunida permanecía clamando a Dios por Pedro. Sí, la iglesia también ha presentado sus armas. La oración, la comunión, el congregarse. Y Dios en su gracia ha presentado las suyas. Pedro puesto en libertad, soldados avergonzados, Herodes destruido por la soberbia y el orgullo. El enemigo se la ha levantado, pero Dios es más grande que sus enemigos. El comienzo del texto es caótico, pero el final del texto es increíble. El versículo 24 dice, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Cualquier persona leyendo el principio del capítulo iba a decir así, mira, es el fin de la iglesia de Jerusalén. Se acabó. No hay cómo. Pero la iglesia, la palabra crecía y se multiplicaba. Porque ¿quién puede ir contra nuestro Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te doy gracias por tu palabra, por el privilegio de predicarla. Ayúdanos a comprender que vivimos en lucha. El mundo ha cambiado, las armas han cambiado, pero las armas están ahí. Nosotros tenemos las nuestras, la oración, la comunión, el congregarse, la palabra. Y tú eres el Dios de toda gloria. Tú eres el Dios todopoderoso. Y tú eres capaz de luchar por nosotros. Viene, Señor, a librarnos. Ayúdanos. Y si hay alguien aquí que todavía no tiene en ti la esperanza de la vida eterna, que la exhortación de tu palabra le llame a la fe en Cristo Jesús. En nombre de Jesús. Amén.